Hola a todos y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en una nueva edición de los diálogos musicales organizados por la Fundación Cañada Blanc. Como siempre, queremos dar las gracias a su presidente, Juan Viña, y a Mónica de Quesada por apoyar y hacer posible este tipo de iniciativas. Hay que recordar que estuvimos aquí hace poquito tiempo, en este mismo espacio, en el mes de mayo, con Daniel Oyarzábal, clavecinista y organista, en un interesantísimo diálogo que podéis recuperar en el canal de YouTube de la Fundación. Y hoy afrontamos la quinta edición de esta iniciativa que enlaza, como solemos comentar, con el interés de esta fundación por promocionar las artes y el talento y que abre una nueva vía de comunicación con la sociedad, pues a través de lo que ya sabéis, de un diálogo fluido no solamente con la palabra, sino también con la música, que es otro de los intereses de esta institución, de la Fundación Cañada Blanc, que, como sabéis, también organiza ciclos de conciertos y especialmente de música clásica o académica, como queramos. Y además de los que estáis aquí presencialmente en la Fundación Cañada Blanc, pues también queremos saludar a los que nos están siguiendo a través del canal de YouTube de la Fundación para que llegue este diálogo musical a la mayor cantidad de público posible. Tengo la suerte de estar acompañada esta tarde aquí por un intérprete de absoluta referencia en el mundo de la percusión. Además, es de aquí, de Valencia, seguro que muchos de vosotros le conocéis. Se trata de Juanjo Guillem, que nació en Catarrocha en 1965 y que se ha convertido en todo un pionero en la interpretación de la música de creación actual para su instrumento o su set de instrumentos, que la percusión engloba un montón de instrumentos diferentes, en nuestro país. Gracias a su empeño, a su compromiso y a su buen hacer hemos conocido decenas de obras nuevas, porque es el responsable de decenas de estrenos absolutos y de estrenos en España que seguramente, si no hubiera sido por él, pues seguirían sin haberse escuchado y disfrutado en nuestro país. Así que además de percusionista y compositor, que es otra faceta de la que hablaremos enseguida con él, pues es un gran divulgador, un gran defensor del mundo de la percusión. Juanjo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por haber hecho un hueco en tu agenda y estar esta tarde aquí en la Fundación Cañada Blanc, con tu conversación, con todos estos instrumentos que vemos por aquí y con tu música. Muchas gracias. Juanjo es solista de la Orquesta Nacional de España desde 1999, es fundador y miembro del grupo Neopercusión desde 1994, ha actuado como solista con importantes orquestas nacionales e internacionales, entre las que se encuentran, pues por supuesto, su Orquesta Nacional de España, la Orquesta Sinfónica de Madrid, la Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, Oviedo Filarmonía, etcétera, etcétera. Y como concertista es especialista en la música de vanguardia, como decíamos, y ha ofrecido recitales en Europa, Asia y América, y numerosos compositores le han escrito y le han dedicado varias de sus obras. Ha actuado en importantes festivales y auditorios: Salzburgo, Ljubljana, Gotemburgo, Perpiñán, China, también en Manhattan, en Monterrey, también en Madrid, en las instituciones de referencia para la música de creación actual, como el Museo Reina Sofía, el Auditorio Nacional de Madrid, el Festival de Música Contemporánea de Alicante, Festival BBVA, entre muchos otros. Y también Juanjo Guillem creó la Asociación Española de Percusionistas, de la que fue su primer presidente, y organizó en 1997 la tercera Convención Nacional de Percusión. Juanjo, para llegar a hacer todo esto, ¿cómo empezaste en esto de la música y cómo elegiste ser percusionista, que no es el primer instrumento, digamos, al que un niño... sí, le puede parecer muy atractivo, pero bueno, como sus padres quieren más, pues un violín, un piano, un cello. Cuéntanos. Bueno, no es el caso de Valencia, como casi todos sabéis. Sí, a ver, yo vengo de una familia, ¿no? De mi padre... mi padre hacía muebles, pero era cantante, y ese era su sueño, ser cantante. Algunos él tenía una orquesta en Catarroja que se llamaba la Orquesta d'Or, y también luego los diplomáticos, y él cantaba, ese era su sueño, cantar, y su sueño era que sus hijos fuéramos músicos, directamente. Muy bien. Entonces, yo tengo dos hermanas mayores. La primera le tocó tocar el oboe, y ha sido solista de la Orquesta de Barcelona, solista de la Sinfónica de Madrid, se jubiló hace un par de años, y toca el oboe porque en mi pueblo había un gran oboísta de Valencia que se llamaba Paco Salanova, y mi padre le dijo: tú tocas el oboe y estudiarás con el tío Paco. Y punto. Fácil. Luego mi tío era flautín de la Orquesta Municipal de Valencia, el flautín de la Orquesta Municipal de Valencia, se llama Juan Zacarés también, como de segundo, como mi padre, y la otra hermana, pues mi padre dijo: tú tocarás la flauta y estudiarás con el tío Juan.
Y claro, me tocaba a mí. Y yo tenía que elegir, porque, no sé, entonces yo elegía la trompeta. Primero elegí el fagot y no me daban los dedos, entonces no habían fagotinos. No habían fagotitos pequeños. Y quería tocar el fagot, pero no había en la banda. Y dije, pues yo toco el fagot. Luego dije la trompeta, y mi madre, que yo siempre llegaba cansado, me decía, ¿tú te vas a cansar de tocar la trompeta? Y entonces dije, pues, bueno, pues toque el tabalet. El tabalet era el tambor, ¿no? Y tuve la suerte de que un señor de la banda le regaló un tabalet a mi padre, y dijo, este tabalet para el teu xiquet. Y así empecé a tocar, sin más. Toqué la percusión, yo creo que por descarte. En unos tiempos que uno tocaba el tabalet, el otro tocaba los platillos, el otro tocaba el bombo y no había percusión prácticamente más que, bueno, pues eso, gente que tocaba, la mayoría eran baterías y yo no soy batería. O sea, no entro a la música por la música moderna, yo entro a la música por la música clásica, tocando en la calle, tocando... He de decir, y tengo mucha suerte en ello, que yo tuve un profesor que me marcó mucho para mí, que era el tío Ganso. Ya sabéis que todo el mundo tiene nombres que se le ponen en los pueblos. El tío Ganso era viola de la Orquesta Municipal de Valencia y tocaba la batería con Xavier Cugat. Si a alguien le suena a Xavier Cugat, era tremendo. O sea, él era el batera del Xavier Cugat. Entonces mi padre otra vez le dijo, tío Ganso, agarre mal chiquet. Entonces yo me rompo un brazo y justamente llego allí con un brazo roto y el tío Ganso me dice, da igual, con un brazo, lo que haga falta. Y me pongo a tocar y el tío Ganso me dio clase durante varios años, él me veía tocar por la calle y siempre me decía, me acuerdo mucho, tú tienes que ser elegant tocant. Y yo intentaba ser elegante tocando por la calle. Así que así empecé, como muchos músicos valencianos, la verdad. Has mencionado la banda, sí, en algún momento. ¿Tú llegaste a tocar en alguna banda cuando eras joven? Yo entro a la banda con 8 años y hasta que me fui de Valencia a los 17 años, que es cuando ya me fui de aquí, yo he tocado toda la vida en la banda. Claro, me he creado musicalmente en una banda. En la región valenciana tienen una importancia que en otras zonas de España no tenemos. Entonces, buena parte de tu formación, podemos decir que además del tío Ganso, estuvo en la banda. Y ahora quiero ir un poquito más allá, ya una formación más académica, más reglada. Madrid, Valencia, Barcelona, Estrasburgo, Manchester. ¿A quién destacarías de los profesores, de los maestros ya pues de una percusión más académica, más clásica, de los que tuviste, a quién destacarías? Bueno, yo en España destacaría alguno que tuve en Madrid, sobre todo. También es verdad que todos te dan algo siempre. O te dan lo que no quieres. Que por otra parte tampoco está mal aprender de lo que no quieres, ¿no? O de lo que yo siempre he sido muy crítico, pero muy obediente con todos mis profesores. Yo obedecía hasta que me daba cuenta que no, entonces era el mayor crítico posible de esas maneras de tocar. Y en Madrid sí tuve un profesor como Javier Benet, que era de Lollería, profesor de la orquesta de la RTV, también otro, digamos, emigrado como yo, que se va a Madrid muy joven, que era un grandísimo músico, que tocaba el bajo, que tocaba el oboe, que tocaba el piano, que tocaba todo. Entonces no estaba clase más que de percusión, de música. Eso lo agradecí mucho. Siempre, yo creo que un músico recuerda a sus profesores trabajando. Cuando está estudiando y dice, mi profesor me diría esto, voy a hacerlo. Y ahí lo tengo a veces, ¿no? Estoy tocando la orquesta, estoy tocando solo y siempre hay detalles nimios, casi insignificantes, pero que son importantes para mí, cómo acabar una frase, cómo destacar algo, ¿no? Y luego en Francia tuve mucho la suerte de encontrar a un pionero, para mí, mi maestro también, que fue Jean Batin, que fue el creador de los percusionistas de Estrasburgo. Es el grupo mítico, un grupo que lleva desde el año 63 funcionando, apoyado por la comunidad, por la Alsace, por la Alsacia. Tienen apoyo totalmente, un apoyo institucional, y es el único grupo que ha durado en todo el mundo por el apoyo institucional. Cayeron Krumata, los suecos, que tenían tanto dinero los suecos, un día, ¡pum!, desaparecieron porque no tuvieron apoyo. Amadinda, los húngaros, Nexus, los canadienses, han desaparecido o han quedado en un estado muy, muy malo porque un grupo de percusión realmente cuesta mucho. Necesita un apoyo
para poder subsistir, ¿no? Hombre, Perdón. Entonces, Jean Batin, que creó los percusionistas de Estrasburgo en el año 63, me marcó mucho, no solo por sus técnicas, sino porque fue un poco el que me introdujo también en el mundo de la música contemporánea, que yo básicamente desconocía un poco. Claro, porque tú después de estudiar pues, en Madrid, en Valencia, en Barcelona, entraste o tuviste la suerte de formar parte de esos primeros grupos de la Joven Orquesta Nacional de España, ¿no? Esa orquesta que este año cumple 40 años y que estamos celebrando porque fue una gran iniciativa del Ministerio de Cultura, se fundó en el 83 y fuiste una de las primeras promociones que tuviste la suerte de conocer, no tanto la música contemporánea ni la de vanguardia, que luego lo hablaremos, sino lo que es ser percusionista, lo que es ser timbalero en una orquesta. ¿Cómo recuerdas ese tiempo? Bueno, yo soy el primer timbalero de la orquesta y además el otro día ahí, Eva me mandó una foto, ella ha hecho el reportaje y me manda una foto, ¡eres tú! Claro, porque sigues en el mismo lugar, en el Auditorio Nacional, sitio. Pero ahora en lugar de con la Honda, con la Orquesta Nacional, ¿no? Sigo en el mismo sitio desde entonces, el mismo 4 metros cuadrados. Sí, bueno, he de decir que yo toqué ya con la Joven Orquesta, no se llamaba así, la Orquesta del Conservatorio de Valencia. Yo fui también timbalero de la Orquesta del Conservatorio de Valencia con 15 años. Con 16, y después vino la Honde. Yo tuve que hacer la mili, como algunos de... Yo me fui a hacer la mili a Madrid voluntario para poder estudiar en el Conservatorio de Madrid. No teníamos posibilidades y nos fuimos. Yo me hice militar para poder vivir en un sitio, comer en un sitio y poder ir al conservatorio por las tardes y a estudiar, ¿no? Y así un poco fue como de repente salieron... El ministro Solana creó la Joven Orquesta Nacional de España y con Aguirre, que era el director del DINAEM, ¿no? Si no me equivoco, de la música. Garrido era el director general de Teatro y Música, que luego se convirtió en el INAEM. Sí, entonces se creó la Joven Orquesta, yo me presenté y me cogieron y fui el primer timbalero de la orquesta y el primer percusionista y para mí fue un mundo tremendo conocer a todos mis compañeros de España. Luego fueron las primeras becas que nos dieron para irnos al extranjero. Yo aproveché una de esas becas para irme a Estrasburgo. 2 años, aunque el segundo iba y volvía porque ya trabajaba en orquestas también, porque ya era profesional. Pero eras muy, muy joven. Hablamos, pues eso, de 16, 17... Sí, bueno, yo es que desde los 18 soy profesional porque a los 18 años entré en la Orquesta del Liceo de Barcelona, hice una prueba y me cogieron. Recuerdo mucho a Giomaro Gandolfi, que era el director del coro en esos momentos, que se empeñaba y decía «Io voglio il giovanotto», «Quiero al joven». Y me quería a mí, se empeñó y luego terminé, hice un año allí y conocí a un profesor francés, a Jean Batin y a su joven colega, que fue Emmanuel Sejourné, y me propusieron irme a estudiar con ellos. Y yo dije, mira, yo tengo trabajo, tengo 18 años, tengo que trabajar, pero el año que viene y tal. Entonces me dieron un permiso en el liceo, un tal Andreu, que era entonces el gerente, me dijo, tú vienes aquí cuando te dé la gana, tú ves a estudiar y vuelves. Y yo pues me fui a estudiar, pero estando allí me presenté a la Orquesta Sinfónica de Madrid, a la ópera, y... ¿Ganaste la plaza también? También. Y entonces, pues me quedé en Madrid, porque a mí me gustaba mucho Madrid y yo había hecho la mili en Madrid y me gustaba Madrid. Siempre me ha gustado mucho Madrid. Tengo un amigo que me dice que soy el valenciano más madrileño que conoce y eso a mí me gusta, ¿no? La verdad. Bueno, luego llegó en el 99 la ONE, que hablaremos después de ello, pero ahora quiero que comentemos algo sobre la percusión, porque el gran siglo de la percusión es el siglo XX y lo que llevamos de siglo XXI, es decir, que aunque la percusión, por otra parte, es probablemente el instrumento quizás más antiguo del mundo, ¿no? La percusión corporal, todos la llevamos con nosotros, pero en realidad en ese ámbito más culto o más académico su gran desarrollo ha ocurrido, pues vamos a decir, en los últimos 120 años, ¿no? Que es cuando se convirtió en instrumento solista, cuando empezó a tener mucho más protagonismo en la orquesta. Cuéntanos brevemente tú, que nacido en el 65 y habiendo comenzado tan joven y siendo profesional desde tan joven, has vivido esa evolución de la percusión en las últimas décadas y sobre todo cómo lo has vivido tú desde España, porque después de estudiar fuera volviste y no todos los países han ido al mismo ritmo, ¿no? Claro, nosotros ahora mismo estamos ahí arriba, en Europa. Hay percusionistas españoles en todos los sitios. Pero cuando yo empecé a estudiar, vamos, básicamente aquello era un páramo. He de decir que en Madrid había un grupo de percusión que llevaba José Luis Temes, que sí
interpretó por primera vez las obras de los años 30, en los años 70, o finales de los 70, ¿no? Que yo tenía 10 años. Ahí se interpretaron las primeras obras de percusión en España, con un señor que se llamaba don José Porras, que le llamamos todos cariñosamente el jefe, porque él fue el que inventó la percusión en España, ¿no? ¿Sabéis lo que hizo don José? No había percusión en los conservatorios. Y un día con Hafter se reunieron en el Conservatorio de Madrid y dijeron: todo el que sepa música y toque la batería, que venga. Y les dieron títulos a todos de profesor y los mandaron a toda España. Uno a Huelva, otro a Cádiz, otro a Sevilla, otro no sé cuántos. Y ahí ¡frum!, se creó todo el aparato de la percusión en España, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que el grupo de percusión de Madrid desapareció. Barcelona también tenía un grupo incipiente, pero no pasaban muchas cosas, ¿no? Entonces hay un momento en los años 80 que realmente no pasa nada en España. Es muy difícil tocar la percusión. Pedro Esteban aparece, poquita gente, muy poquita gente y muy pocos conciertos de percusión. Y entonces, pues, teníamos que hacer algo. Se crea, nos vamos a un curso, esto es una anécdota muy bonita que yo cuento siempre. Vimos que había un curso de verano en Toulouse, cerca de Toulouse, que es donde yo conozco a mis profesores luego. Y nos vamos, es decirlo, 4 valencianos. Me reío porque llamamos por teléfono, ninguno hablábamos francés. Decíamos: no som catre español, no som catre español nosotros. Y da igual, venir aquí y arreglado. Antes no había internet ni había nada, no hacía falta. No hacía falta, llegábamos ahí, pagábamos y tal. Nos vieron y lo primero que vimos fue a un Jesucristo con 2 baquetas, así, ¿no? Y nos quedamos y dijimos: ostras, cuidado, ¿aquí qué pasa? Y con gorra, en una iglesia. Y ahí empezamos nos vimos tal cosas. Ahí vi yo mi primer concierto de percusión solista, interpretando Shinichi Ueno, un japonés, interpretaba Xenakis, Carter y Taira, un japonés muy importante que vivió en Francia. Y de ahí esos 4 percusionistas creamos unos encuentros en Gijona. Qué bueno. Que duraron 10 años y que fueron el germen de toda la percusión en España y donde hicimos todo. Yo era profesor con 19 años, imagínate, era el más pequeño de todos, obviamente, y ahí crecimos todos, tanto jóvenes, profesores, todos. Se creó tanto, o sea, hubo años de 100 alumnos y ahí empezó todo. Todo el que recuerda la percusión en España recuerda a Gijona porque fueron 10 años enormes de trabajo, y ahí estrenamos obras que nunca se habían tocado en España, nuevas obras de compositores. Bueno, fue un trabajazo tremendo, ¿no? Ya en el 90 es cuando yo creo, no sé si es el momento, pero lo digo. Bueno, pensaba que era en el 94, vas a hablar de Sí, en los 90, quiero decir. 90, sí. Yo vengo de estudiar de Manchester luego me fui a Ámsterdam unos meses y a crear proyectos por ahí, América y tal, pero ya puntualmente, y vuelvo a España y empiezan a llamarme gente para que le dé clase. Y yo digo, bueno, vale, vamos a empezar a dar clase, pero dar clase de percusión en casa, imaginaros tener un vecino percusionista, ¿no? No es lo más, digamos... cómodo para convivir, por decirlo así, ¿no? Hay muchas viñetas que hablan de esto, ¿no? Y entonces yo dije, mira, tengo que hacer algo, y me alquilé un sitio con un compañero y creamos Neopercusión. Luego seguimos hablando de Neopercusión, vale. Porque ahora, ya que has sacado el tema del vecino, del conservatorio, sí, de las clases, si alguien de los que nos está escuchando quiere apuntar a su hijo a percusión en un conservatorio, ¿qué va a tener que tocar en el conservatorio? ¿Qué tiene que tener en casa? O sea, ¿cuál es el set, digamos, más académico, más oficial para empezar a ser percusionista? Tiene que tener un instrumento de parches y un instrumento de láminas, porque básicamente es lo que se fundamenta la percusión, y luego creces en instrumental, ¿no? Como todos. Ninguno de nosotros somos ricos porque nos lo gastamos todo en instrumentos. Yo tengo 80 metros cuadrados de instrumentos repartidos en muchos sitios, pero para empezar, con un tambor, unas baquetas o una caja sorda o unas láminas, que es un instrumento de láminas que te dé las notas, ¿no? O un xilófono, una marimba medio pequeña, que puedas hacer, con eso ya empiezan. Además, en Valencia tenemos mucho la suerte de que hay muchas bandas, y en las bandas tienen todos instrumentales para poder estudiar. Yo de pequeño iba a estudiar a la banda, me pasaba horas allí. Y te facilitaba mucho la vida, absolutamente, está claro. Era el más feliz del mundo. Por cierto, queremos agradecer a Musical Campus, que hoy nos han cedido tanto la marimba como el timbal para que podamos hacer este diálogo musical. Bueno, vamos a dejar un poquito ahí aparcado Neopercusión en el 94. ¿En qué momento decides ponerte a componer?
Es que buena parte de las obras que vamos a escuchar hoy aquí son de Juanjo Guillem, la última que es con marimbas, la de Mauricio Sotelo, pero ¿en qué momento decides que, bueno, que has tocado un montón de estrenos, has encargado un montón de obras y dices, ahora soy yo el que quiero decir algo con estos instrumentos que tan bien conozco? Claro, ahí está. Yo conozco a una bailarina de flamenco, Yolanda González Sobrado, que bailaba con Joaquín Cortés y con Nuria Castejón, que es otra de las grandes, que es la coreógrafa del Teatro La Zarzuela, que es la que hace todas las coreografías, ¿no? Ahora, y un día, pues así tomando algo en un bar, me dice, hazme algo para bailar, porque en ese momento estaba muy de moda Joaquín Cortés, y Joaquín Cortés hacía un flamenco muy moderno, porque hacía gestos muy secos. Sí. Había perdido un poco todo lo voluble y tal, y hacía gestos muy secos y llevaba mucha percusión, pero sobre todo la manera de bailar, ¿no? Y ella, eso sentó muchos cátedra. Sí, fue como una ruptura, pero que luego a su vez tuvo sus absolutamente, seguidores. Y también hablaban, ¿no? Y entonces me dice, ¿puedes hacerme algo para bailar? Y yo empecé a pensar y digo, para bailar. Y me inspiré mucho en los estudios coreográficos de Mauricio Jana, es un compositor olvidado y al que le debemos homenajes, porque no existe en España, es un compositor pied-noir. Pied-noir son los franceses de Argelia, o de por allí, de esa zona, de Túnez también, ¿no? Creo. Y es hijo de españoles que se fueron allí. Y es como Gerard, que es catalán, pues este era de Andalucía, sus padres, por supuesto, y es alguien que no se le ha hecho en ningún caso nunca desde hace... Hay 4 o 5 obras de percusión, orquesta y percusión y coro que no se han estrenado y no se pueden estrenar en España. Sí, con textos de Lorca, con textos... Bueno... se hará, lo haréis. No hay manera, no creo. Entonces, ¿cuál era? Estábamos hablando de la bailarina, de por qué te decidiste a componer. Claro, entonces ya me dice eso. Yo digo, pues los estudios coreográficos están hechos para Maurice Bellard, que era un grandísimo coreógrafo y bailarín. Y yo digo, ostras, pues bueno, voy a hacer algo, ¿no? Entonces hice un ballet que tenía 3 y tenía una soleá por bulerías y una bulería. Y bueno, compuse... ¿Pero con qué instrumental iba eso? Bueno, era percusión, eran láminas, era un poquito de todo, ¿no? Tenía solos con la percusión y con los bailarines enfrentados, musicalmente hablando, preguntas, contestaciones, era muy coreográfico, ¿no? Y ahí hice y esa fue mi primera pieza, se llamó, porque yo nunca pensaba que podía componer más, se llamó Pa' empezar y pa' terminar. Yo pensé, digo, pues empiezo aquí y termino aquí, y ya está, te lo hago para ti y ya está, ¿no? Pues no, se presentó a un concurso de coreografía que había en Madrid y no ganó, pero la pieza empezó a tocarse por todo el mundo, y la verdad que está de las pocas piezas editadas, esta está en Alphonse Leduc, y es una pieza que se toca mucho en Sudamérica. De repente me envían, mira, te hemos tocado tu pieza y tal, y bueno, ahí empecé, y ya... Sobre todo compongo para mi instrumento, que es el que más conozco. Mis instrumentos. Lo otro me merece todo el respeto del mundo y con cuidado. Pues vamos a empezar escuchándote. Vale. Vamos a comentar un poco la primera obra que nos has preparado. Se titula Canción Desesperada y es pues una recreación, o está inspirada en la Canción Desesperada de Pablo Neruda. Sí. Está escrita para 2 panderos y voz. La vas a tocar en ese set de percusiones de 2013. Y bueno, cuéntanos un poquito algo sobre esta Canción Desesperada. Sí, esta Canción Desesperada nace, no sé si conoces Lisa Lim, una compositora australiana muy importante, escribe una obra que es una tarjeta postal. Y dice, la tarjeta postal escribe una carta de amor y tócala con instrumentos de piel, ¿no? Y yo dije, escribe una carta de amor. Qué responsabilidad, ¿no? Yo puedo ser músico, pero escritor. Y yo intentaba, y eso que en esos momentos yo estaba muy enamorado, o sea que hubiera sido muy fácil sacar, ¿no? Pero dije, tengo que tirar de los buenos, hay que ir a los buenos, ¿no?
Elegiste bien, sí. Elegí. Elegiste. Entonces me leí todas las canciones de amor, tal, ¿no? Los poemas de amor, y me leí muchas cosas. Pero acabé en una canción desesperada, que es una canción de despedida, una canción de tristeza o alegría, que todo puede ser, alegría en unos momentos, de recordar esos momentos. Me inspiró tanto que dije, yo tengo que tocar esta obra. Sabéis que hay muchas versiones de cantautores de la canción desesperada de Neruda, ¿no? Pero yo tampoco soy un cantautor y yo quería hacer algo muy especial y muy diferente. Y al mismo tiempo tenía muchas ganas. Sabéis que los percusionistas clásicos no tocamos mucho con las manos. Es una cosa con las manos directamente, tocamos con baquetas. Y yo tenía muchas ganas y creo mucho en tocar con las manos porque esto... Es como tocar el sonido casi, ¿no? Y tocar es como tocar a tu madre, o sea, no sé cómo decirlo. Es maravilloso, el sentimiento está en las manos, la sensibilidad que tenemos en las manos, las mías no tanto por tanto trabajo y por tantos callos, pero está ahí. Y a mí me apetecía escribir algo con las manos para poder hacer muchos gestos y que esos gestos dieran música y dieran sonido. Y es lo que me ha inspirado, esta obra me inspiró y esto es lo que voy a hacer. Quiero hacer un apunte antes, que creo que es importante en estos momentos. Siempre conocemos la percusión y en todos los lados siempre nos etiquetan como los del ritmo. Y yo, sí, claro que sí. Pero voy a decir una cosa. Yo, la persona que más ritmo tenía con la que he tocado era un violinista. Yo lo miraba y decía, este tiene más ritmo que yo, y que ese, y que todos juntos. Era violinista, ¿no? Siempre estamos con el ritmo, ¿no? Va a haber mucho ritmo, súper ritmo. Eso es uno de los retos que tenemos, ¿no? Nosotros somos el instrumento más tímbrico y más de más colores que existe en el mundo, porque existen tantos instrumentos y tantas técnicas que se pueden utilizar en esos instrumentos que nos dan eso, ¿no? Yo hoy me gustaría que todo el mundo conociera nuestro instrumento, la percusión, desde el punto de vista tímbrico. El ritmo lo tenemos claro, nos gustan las canciones populares, vivimos con ritmo todo el rato, pero no vivimos tanto con el color y con el timbre y con el sonido, ¿no? Con la sensibilidad de los diferentes colores y matices, ¿no? Entonces, por eso quería decirlo antes de tocar. Pues vamos allá, vamos a descubrir los colores de esa canción desesperada de Juanjo Guillem con Juanjo Guillem. Cuando quieras.
Pues así de bien y así de intensa sonaba esa canción Desesperada de Juanjo Guillén, una obra de 2013 para 2 panderos y voz. Y claro, yo creo que todos nos podemos imaginar que las partituras en las que se escribe algo así son muy diferentes a las partituras que estamos acostumbrados a ver para el repertorio normal. No vamos a, normal, canónico, digamos, romántico, clásico, no vamos a mostrarlas, pero sí que sería un punto importante en el que incidir, ¿no? Cómo escribir todos esos sonidos, todos esos timbres, todas esas formas de hacer la voz, todo eso en una partitura que es muy diferente, pues eso, al repertorio más canónico. Pero te voy a preguntar por otra cosa, y es, claro, la percusión es un instrumento o un grupo de instrumentos muy físicos. Bueno, todos son físicos, ¿no? El que toca el violín, el que toca el piano tiene que mantenerse en una cierta forma, pero vosotros tenéis una variedad tan amplia y de hecho en una misma obra podéis tener que cambiar pues, de la marimba al timbal, al pandero. ¿Cómo gestionas tú eso en tu carrera a lo largo del tiempo? Bueno, ¿cómo hay que mantenerse de una forma especial para tocar la percusión? ¿Cuáles son tus rutinas más físicas? Bueno, yo tengo que cuidarme para poder tocar muchos años. Si no, no estaría, no podría. Y yo me cuido a mi manera, comiendo muy bien, creo, entiendo, comiendo poco. Y antes comía mucho a mediodía, ahora como muy poquito. Y sobre todo, también nosotros yo hago muchos estiramientos mientras estudio, o antes, o después, o en algún momento. Me gusta andar, no me gusta correr, porque me dan golpes, doy golpes en mí, claro. Me molesta. Y me gusta andar y sobre todo creo que el cuidado de la mente es muy importante. Me parece necesario. Estamos metidos en muchas cosas en la vida, vienen problemas, la vida nos trae problemas, obviamente, relaciones, problemas de la propia, no sé, te compras una casa, te compras, en fin, problemas de la vida que nos llegan y entonces yo creo que la cabeza tiene que estar muy centrada. Es muy difícil para un músico como yo centrarse, la verdad, porque hago muchas cosas. Pero el otro día pensé, ¿por qué tengo que hacer tantas? ¿No? Mi madre me dice, es que haces mucho y te cansas. Y yo le contesto, bueno, llevo 50 años haciendo cosas, debo estar preparado. Yo ya estoy preparado. Yo el Alpe d'Huez me lo subo todas las semanas. Hago 3, 4 conciertos todas las semanas. Y yo, cualquiera que no hace eso, subir al Alpe d'Huez le costaría un montón, ¿no? Subir a los lagos de Covadonga con la bici, ¿no? Y es verdad que tenemos una actividad física muy, muy, muy fuerte, ¿no? Pero yo creo que es práctica también de muchos años, pero sobre todo para mí es cuerpo y mente, es dedicado a esto. Eso también es verdad. Yo me dedico a esto. O sea, me dedico a esto en cuerpo y alma, la verdad. No. Bueno, es una forma de vida, no es un trabajo. Es una manera de vivir. Yo tengo 2 hijos y toda la vida, papá, ¿tú vas a trabajar? Y digo, papá no trabaja, hombre. Papá se va a tocar. Yo voy a tocar. Yo salía de casa, ¿dónde vas? A tocar. No está bien. En serio, lo digo en serio. Siempre pensaban que no trabajaba. Sí, bueno, eso a veces a mí también me lo dicen. Hablas por la radio, seleccionas músicas, eso es casi como no trabajar, ¿no? Eso es uno para ocio, mí ¿no? Es fantástico, la verdad. No, te iba a decir que retomamos la parte de la Orquesta Nacional. Entras en el 99, tenías entonces 34 años en el momento en el que entras en la Orquesta Nacional. Quería preguntarte, desde tu posición como timbalero y percusionista principal de la Orquesta Nacional, cuéntanos qué importantes son los timbales para que a veces la masa orquestal funcione, ¿no? Porque siempre pensamos en el concertino, como que es el líder en caso de que el director, digamos, pues haya algún problema, algún tal. ¿Cómo lleváis vosotros, pues que igual que en un grupo de rock, en un grupo de pop, ¿no? Que el batería al final siempre es el que tiene casi la última palabra en la cuestión rítmica? Tenemos diversos roles. Por experiencia digo que en la música antigua somos unos trompetas, marcamos mucho el ritmo. No sé, hasta Tchaikovsky más o menos tocamos con los trompetas. Incluso Brahms, aunque es más tardío, pero antiguo la manera de componer. Pero somos trompetas. Pero a partir de ahí ya empieza a liarse la cosa. Ahí somos bajos, ¿no? Porque los timbales tienen una tesitura, que es esta, que nos da
mucha profundidad de bajos, ¿no? Pero siempre tenemos el ritmo, el ataque. El ataque es muy importante. Entonces, yo pienso que un timbalero ayuda mucho a la orquesta porque tiene mucho poder. Cuando digo mucho poder es que tiene mucho matiz. Yo puedo hacer boom muy fuerte y casi tapo a la orquesta. Bueno, cuidado, que a veces me cuesta mucho poder taparla y no llego. Pero es verdad que si yo decido marcar un ritmo, seguramente vendrán conmigo. Claro. Entonces, tengo mucho contacto con el concertino. De hecho, el otro día pasó una cosa, y nos miramos el concertino para una cosa, el director se quedó así, no le hicimos mucho caso, la verdad. Y la cosa salió adelante. Y yo, y digo, tú, sí, bien, pero nosotros tenemos que ir juntos. Si tú marcas y no vamos juntos, da igual, tú da igual. El culpable es el hermano. Tengo mucho contacto con el concertino constantemente. De hecho, con Miguel Colón, que es nuestro concertino, y con la chica nueva que ha llegado, que todavía no sé cómo se llama porque lleva 3 conciertos y no me he enterado todavía. Pero ya nada más empezar, en un momento dado hice así y ella me miró y dijo, sí, tranqui. O sea, que como que estaba a 10 metros y ya nos pusimos de acuerdo diciendo, cuidado, los ataques los damos juntos, porque yo manejo... la posición del timbalero es muy emocionante, ¿no? Estás en el centro, directamente al director, y tienes trombones, trompetas y trompas y tus colegas de la percusión, ¿no? Y ahí hay un gremio muy importante, que es el metal. Trombón, trompeta, trompa y timbalero. Esos 4 manejan todo el tema de arriba, ¿no? De arriba digo porque están allá a lo lejos, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas, ¿no? La personalidad me parece muy importante. Yo, para lo bien y para lo mal, tengo bastante carácter y a veces impongo un poco mi ley, ¿no? También. Con la edad voy siendo un poquito más flexible también y creo que es una de las cualidades que tiene que tener un músico de orquesta, la flexibilidad. Han venido a veces algún batería a tocar con nosotros y la música comercial no hay flexibilidad en el ritmo. Es estricto. Y en la música clásica, como seas estricto, te quedas solo, ¿no? Porque un compás puede durar y pasar millones de cosas en un compás. Entonces, yo que he tocado en ópera, que para mí la ópera me enseñó mucho, ¿no? Porque un compás puede durar 10 segundos, 15 segundos, y tú dices, ¿pero cómo es posible? 1, 2, 3, siempre a lo que pasa 4, arriba. Espérate, que estamos ahí y ahora voy a entrar aquí, cuidado, que entra el otro, que no sé qué, y tú dices, ¿dónde estamos? Segunda parte, tercera. Y ahí aprendí un montón en la ópera. Aprendí de música, por la voz, por los cantantes que me enseñaron... porque yo era muy estricto, ¿no? Y cuando oyes voces de ópera, es la flexibilidad, la melodía donde se desplaza, cómo va, ¿no? Cómo crean tensión, cómo quitan tensión, para mí me enseñó mucho como percusionista. Es decir, que siempre he tenido doy las gracias a mis hermanas, por ejemplo, que siempre me han enseñado. Yo siempre he pensado que era un percusionista diferente porque... para mí era más importante la musicalidad, todas esas cosas, que el ritmo, que por suerte creo que lo tengo inherente. Y lo otro me faltaba un poquito y ellas me ayudaron siempre. Vamos a pasar a escuchar la segunda de las obras, que es Música del Silencio. Y aquí vas a utilizar campanas budistas y timbal. Sí. Cuéntanos un poquito... Sí. Bueno, yo he venido hoy un poco en son de amistad, ¿no? Para enseñaros... si os dais cuenta, ahora acabo de tocar parches, pero ahora voy a tocar un parche adulterado por sonidos de metal, ¿no? Aquí voy a tocar agua, también con sonidos de metal y otras cosas, y aquí voy a tocar madera. Entonces, estoy presentando los elementos, también me parece muy interesante deciros. Yo he tocado un shaker también, como veis ahí, que eran unas cositas juntas que sonaban al mismo tiempo, se llama un shaker, en fin. Entonces, ahora voy a tocar campanas budistas. Campanas budistas son un instrumento oriental de varias culturas, diferentes culturas lo tienen. Esos instrumentos son instrumentos antiquísimos, casi siempre relacionados con la religión o con una manera de entender la vida, ¿no? Y que a veces están afinadas, casi siempre están afinadas, aunque a veces no están afinadas, temperadas, como nuestra afinación. Y en este caso se ven adulteradas el sonido por el pedal del timbal, que favorece que haya una especie de glissando.
le da un vibrato especial y le da más, la variación del timbre, como siempre me parece a mí, le da más musicalidad y le da más vitalidad a la música, ¿no? Y más imaginación, ¿no? La obra se llama Del silencio. Esta obra la hice para un concierto que yo llamé Del silencio. Me faltaba una obertura para empezar. Le puse nombre a todas las obras que tocaba como Silencio doloroso. Por ejemplo, tocaba una obra de Genze, Bernhard Genze, ¿no? No sí. es Hans Werner Genze. Hans Werner Genze, un alemán, que se llama Prison Song, la canción del prisionero, y yo le puse Silencio prisionero, a otra Silencio doloroso, Silencio prisionero, Silencio, eso ya lo he dicho, Silencio, bueno, eran millones de silencios. Y esta la llamé la música del silencio me inspiré en varias cosas. Una es por el movimiento de las esferas, que Pitágoras dijo que sonaban. No sé yo el tema cómo va, pero según una esfera gira y suena, ¿no? Pues la Tierra, las esferas, ¿no? Giran y suenan, ¿no? Entonces me inspiré un poco porque el subtítulo hay un universo que nos envuelve y sí, eso solo tiene la partitura, la verdad. Sí, y me inspiré en eso y la compuse con el alfabeto Morse. Tiene 3 partes y es silencio. Aunque la última la desglosé en una coda final, y está hecha con el alfabeto Morse, con las letras del alfabeto Morse, ¿no? He cogido los ritmos, ¿no? Claro, breve, larga en combinación. Breve, larga, breve, claro, dependiendo de las letras, y ahí toda la obra. Pues vamos a por la música del silencio. Juanjo, Muy cuando bien. quieras. Y no oíste.
oye la muda en el eco. Era su esencia lo que hendía el silencio. Pues teníamos aquí una espléndida muestra de esa experimentación tímbrica uniendo esas 4 campanas budistas sobre el timbal con ese uso del pedal fantástico en esta pieza Música del Silencio de Juanjo Guillem, con el propio Juanjo Guillem en la interpretación. Nos vamos a ir ahora a la época de neopercusión. Estás, si no me equivoco, en la Sinfónica de Madrid en el 94. Sí. Estás bueno, pues aprendiendo a escuchar a los cantantes, haciendo ópera ahí en el foso, ¿no? Y de repente decides fundar Neopercusión en el año 94. Neopercusión, para el que no lo sepa, ahora a punto de cumplir 30 años de existencia, en 2024, es un grupo de absoluta referencia nacional e internacional en la percusión española contemporánea. Se han especializado en la interpretación bueno, pues de la música de nuestros días, en la experimentación, en la interdisciplinariedad y sobre todo en la reflexión sobre arte y cultura contemporánea a través de la música, a través del sonido. Pero en aquel momento, claro, igual que era un páramo en los 60, 70 el mundo de la percusión casi ya orquestal en España, imagino que en aquellos años 90 pues tampoco había muchas iniciativas de este tipo para estar un poco al día de lo que se hacía fuera de nuestro país en lo que a creación actual
Municipal para Percusión se refiere. Me imagino que eso era un poco el motivo, ¿no? Pero cuéntanos, ¿por qué fundaste Había poca Neopercusión? gente, estaban Amores, que llevaban unos años, del que me acuerdo que yo participé en su concierto inaugural, porque Amores, éramos amigos. que es un grupo valenciano. Claro, y yo recuerdo en la Plaza del Patriarca tocar con ellos. Yo tenía 18 años, 19 años, ellos, sobre todo Chapis, más mayor que yo, bueno, más o menos Pau es de mi edad y Ángeles un año más, pero yo, como era siempre el pequeño de todos, pues siempre iba con los más mayores, ¿no? Y ellos estaban, percusores de Barcelona, también hacían algún trabajo, y sí, pero Neopercusión no solo nace, Neopercusión nace como centro de estudios. Se llamaba Centro de Estudios Neopercusión y le pusimos Neo, pues porque queríamos cambiar un poco la educación, ya ves tú. O sea, nosotros pensábamos que la educación en la percusión no nos gustaba. De hecho, teníamos la prueba, venía mucha gente a estudiar con nosotros y estudiaban en el conservatorio, no en este, quiero decir, en todos los de España, pero venían a estudiar privadamente con nosotros. Había mucho descontento de los jóvenes y nosotros plasmamos una cosa muy importante que era da clase el que toca. Eso era. Y pensamos, yo toco esto, doy clase de esto. Cosa que en los conservatorios era difícil de ver. Había puntualmente, por supuesto, algún colega, pero no era lo más normal, ¿no? Estoy hablando de superiores, ¿eh? Por supuesto, los profesionales es otra cosa, pero los superiores, como en todos los grandes países, Inglaterra, todos los profesores son profesionales de un sitio que tocan y lo dan clase. Sabéis que desde los años 82 todos tenemos una incompatibilidad para trabajar en ministerios o en comunidades en varios diferentes, ¿no? Pero hay opciones y aquí no se han hecho. Por ejemplo, mi profesor mi profesor en Francia tenía un 30% de clases y un 70% de orquesta. En el mismo organismo, ¿no? Tenía 30% de dar clases, 70% de tocar. Porque era al una final, fórmula para tener dos trabajos, cobraba como uno, pero el que tocaba daba clases, ¿no? Entonces, quisimos hacer eso. Se llama Neo por eso, ¿no? Porque quisimos hacer cosas nuevas directamente y nos pareció que la educación no estaba donde estaba. Es verdad que la juventud da mucho de pedantería también y de sentirse que eres el rey del universo y que puedes cambiarlo todo y que puedes destrozarlo todo y volver a empezar todo. Y eso es lo que hicimos, la verdad, pero con unos resultados maravillosos. Ahora mismo tenemos alumnos nuestros de esa época, pues 2 en la Orquesta Municipal de Valencia, directamente, 2 en la Orquesta de la RTV, 1 en la Sinfónica Madrid, otro en Badajoz, otro en Murcia. Son todos de esa época alumnos nuestros que están en las orquestas y tantos que están de profesores en conservatorios también y en entes, o sea, trabajando como profesionales, ¿no? Y que era uno de los objetivos que teníamos, ¿no? Ya que nosotros ya éramos profesionales, ¿no? Yo tenía 27 años cuando empezamos con Neopercusión y, vamos, me pareció un poco más, a lo mejor, 27 años. Sí, 29, ¿no? 29, sí. 34. Sí, bueno, pero como pero empecé un par de años antes en todo esto, entonces nos la jugamos también, ¿eh? Nos alquilamos un sitio y yo les dije a mis alumnos, mira, tenía 7 alumnos, yo, o 9 o algo así, dije, mira, el dinero no es el tema, pero ¿por qué no hacemos una cosa? Establecemos algo todo el año y así nosotros podemos pagar un local para que nuestros vecinos no nos griten y hacemos una especie de local donde podamos dar clases, donde podamos experimentar y tal. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Tocar con los alumnos. Empezamos a tocar con los alumnos, los profesores y alumnos, algo también un poco especial, ¿no? Y muy diferente, porque ellos sentían que estabas con ellos. En esa época grabamos varios discos y éramos todos juntos. Ellos veían a su profesor dándola todo y obligando, pero también estábamos ahí nosotros. No era, venga, todo bien, pero tú ahí. No, ahí estábamos todos involucrados. Hicimos millones de conciertos tocando las obras más importantes del repertorio desde los años 30, que es donde empieza nuestro repertorio grande, y bueno, intentando hacer cosas, la verdad. Y ahí seguimos. Tenéis un lema que es maravilloso, que es «Somos lo que tocamos». Sí, eso
Eso es que en la percusión hay diferentes tendencias, ¿no? Y hay una que para nosotros, dentro, y voy a ser un poco crítico con esto, nos parece que hay una tendencia a involucionar, ¿no? El instrumento del siglo XX hemos sido nosotros, y ahora hay festivales que no nos meten en sus programaciones. No lo puedo entender. O sea, el instrumento más moderno, el instrumento más revolucionario, el instrumento más importante del siglo XX. ¿Por qué? Porque los compositores lo decidieron, no por nada, porque querían lo nuevo, querían el ruido, querían lo indeterminado, ¿no? Ahí estábamos nosotros para jugar en los años Varese, Cage, después Stockhausen y, a ver, me estoy dejando millones de compositores, pero eso es lo que buscaban y ahí estamos nosotros. Entonces, mucha de la percusión se ha involucionado tocando obras que copian los estilos anteriores, ¿no? Pues romántico o tal. Entonces, claro, llega un momento, y esto siempre lo digo en las clases que doy por ahí y tal, pues que no te quieren contratar porque lo que estás haciendo es tocar obras de otros de estilos pasados que estás imitando otros instrumentos y no son originales, ¿no? Y es verdad que todos imitamos, yo primero, imitando, componiendo, claro que sí. Entonces, yo pensé, somos lo que tocamos. Yo soy un músico, yo soy lo que toco. Yo soy músico de una orquesta y toco todo tipo de música. Pero luego me dedico a tocar música contemporánea, entonces soy lo que toco. Y sobre todo, lo que toco es de lo que yo puedo sentirme orgulloso y sentirme profesional, de verdad. A mí me gusta improvisar. Yo toco jazz, pero mira si será que yo lo llamo jazz, porque no me atrevo a llamarlo jazz. Porque yo, bueno, pues lo hago para divertirme, pero eso es mi hobby. A veces, ¿no? O toco con un grupo de música africana, me pongo con ellos y soy el más negro de todos, yo. Pero no soy negro, no soy como ellos. Lo hago lo mejor posible, pero ellos son fantásticos y me divierto con ellos, pero no es lo que toco yo, ¿vale? Entonces, yo digo que eso, somos lo que tocamos, me salió un día la frase esa, no sé por qué, y creo que es verdad, lo siento así, me siento lo que toco, ¿no? Y donde quiero ser un buen músico y un buen profesional, ¿no? Mencionamos a Rafa Gálvez y a Nerea Vera, que son tus compañeros ahora en Neopercusión. Sí. Nerea y Rafa, entiendo que alumnos tuyos, sí. ¿no? Sí, Nerea no tanto. Nerea viene de Holanda, es alumna de alumnos. Nerea es alumna de alumnas mías. Y Rafa sí, Rafa es alumno mío y Rafa se fue, luego aprobó en la orquesta de Oviedo, luego en la Comunidad de Madrid y llegado el momento de dejar la educación en neopercusión me planteé crear un grupo más estable, ¿no? Entonces hablé con mi cofundador Juanjo Rubio de la Orquesta Sinfónica de Madrid, ahora mismo el presidente de la Orquesta Sinfónica de Madrid, los dos creamos neopercusión y hablamos con Rafa y le decimos, venga, vamos a hacer algo y tal, disolvimos la SL de neopercusión y creamos la ACE, Asociación Cultural Ritmo Vital, que es nuestra plataforma con la que funcionamos en todos los sitios. Y está Rafa desde hace mucho tiempo y Juanjo todavía es de la empresa, así que cuando necesitamos dinero él viene a firmar el préstamo. Solo me queréis para la firma, pero... Bueno. No, él lo dejó porque estaba cansado y tenía mucha responsabilidad en la orquesta y lo dejó. Y entonces hablamos con Nerea hace un tiempo, pero he de decir que nosotros nos gusta hacer obras de 3, somos 3, de 4, de 5, de 27, de las que hagan falta. Y en esos momentos es cuando tiramos de exalumnos, de ex miembros de neopercusión, que son muchos y de muchos sitios de España. Y ahora también estamos tirando de los alumnos nuevos que tenemos en el Centro Caterina Gusca, en el Centro Superior Caterina Gusca o en la universidad, donde yo doy clase, en la Universidad Alfonso X. Seguimos trabajando, no todos los conciertos, hay algunos que no nos atrevemos, pero hay algunos conciertos que llamamos a los alumnos y trabajan con nosotros, están con nosotros. A veces les pagamos, otras les pagamos poquito o les regalamos una paqueta porque no tenemos dinero para tanto, pero ellos por lo menos participan de la labor con sus profesores, codo con codo, y ven que el profesor también se equivoca a veces. Vamos a seguir con la música del Silencio Acuático Haiku para sonidos de agua y voz. Es otra obra tuya de 2005. Cuéntanos brevemente, porque como imaginarás se nos está yendo ya el tiempo de las manos, pero cuéntanos brevemente. Bueno, pues del silencio acuático. Viene un poquito de ahí. Esta es una serie de obras que hice aprovechando que estrené en España en Las Palmas de Gran Canaria y luego con la Orquesta Nacional el Water Concerto de Tandun, que es un concierto de agua
con instrumentos de agua. Me compré todos los boles estos, tengo muchos, incluso con luces abajo y todo, que salían ahí en el Auditorio Nacional, lleno de luces por arriba. Bueno. Fui el primer músico que consiguió que apagaran las luces del Auditorio Nacional para empezar un concierto, gracias al maestro Pons, que yo le dije, maestro, no me dejan. Y dice, ¿cómo que no? Vamos a por ello. Y cuando estaba pasando por entre el público, en el patio de butacas, con un waterphone tocando, la gente empezó a protestar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y las luces se iniciaron poco a poco, ¿no? Y ahí empezó la obra y fue maravilloso, gracias a los programadores, que eso tenemos que hablar. Gracias en ese momento a Ramón Puchades, otro valencià de la Orquesta Nacional, que era el director técnico, y a maestro Pons, que favorecieron que pudiera tocar ese concierto, que se pudiera hacer el estreno en España. Bueno, el estreno fue en Las Palmas, pero por vicisitudes. Y entonces yo hice mucho trabajo de agua, me metí mucho, y he traído la obra por eso, porque me parecía un medio diferente y sobre todo para enseñar que la percusión tiene muchas direcciones, tiene muchos colores, muchos timbres, y el de los elementos de la naturaleza, tanto el agua como el viento, habéis visto aquí que he soplado, he hecho sonidos, pues eso forma parte de nosotros. Siempre se nos pide, por ejemplo, en Pinos de Roma, de Respighi, nos pide que hagamos pajaritos. Al final lo grabamos y lo ponemos en un momento dado, los pajaritos, pero vamos, que somos todo, hasta el martillo de la sexta de Mahler también somos, y esto valemos para todo. Pues vamos con ese agua que también define una parte importante de tu trayectoria, del silencio acuático haiku para sonidos de agua y voz, pues con nuestro protagonista de hoy, con Juanjo Guillén.
Gracias. Es decir, se me ha olvidado, las palabras son el haiku famoso de Baso en japonés, de un estanque, salta una rana, chapoteo en el agua. Es muy bonito y me gusta mucho, lo digo en japonés, se me ha olvidado decirlo, y si igual os hubiera inspirado un poquito más. Bueno, es que la obra se titulaba así, pues del silencio acuático haiku, que lo hemos dicho, del silencio acuático haiku. Sí, pero no hemos dicho el haiku exactamente, el que lo acabas de decir tú, pero bueno, Baso, sí que intuíamos que había ahí un soporte literario sobre esta obra. Se nos echa el tiempo encima, como decía, nos queda una obra para marimba de Mauricio Sotelo, así que me gustaría hacerte dos preguntas, una sobre la marimba y la historia de la interpretación de este instrumento, que ahora nos parece tan habitual en las orquestas, pero que no lo es tanto, y otra pregunta sobre Mauricio Sotelo, pero tú antes has dicho que quieres hablar sobre programadores. Bueno, pues sobre programadores. Yo solo quiero decir que así como hay instrumentos que constantemente son programados, nuestro instrumento es un instrumento que no existe. Directamente las obras... ¿Te refieres como solista? Bueno, existe, pero no hay manera. Entonces hay obras, millones de obras desde los años 50 que se han compuesto para nuestro instrumento y que no se tocan. Y que es imposible programarlas. ¿Pero especialmente en España o en ningún lugar del mundo? Ya en ningún lugar del mundo. Antes se programaban... Me he dejado lo de la... Antes se programaba, ha habido un par de solistas apoyados por unas grandes organizaciones, digo managers, ¿no? Por agencias, pero han dejado de tocar también, es inexplicable, ¿no? Entonces ahí hay un problema, llevamos años sin conciertos de percusión, hay un concierto de percusión cada 5 años, cada 7 años, cada 10 años, algunas orquestas nunca ha habido un concierto de percusión en la vida, o uno o ninguno, como sería aquel. Y a mí me parece que se nos está perdiendo mucho y yo, no más que reivindicar, pues es que quiero decir, hola, ¿qué tal? Estamos por aquí, somos fantásticos, somos maravillosos, la gente le gusta, digas lo que digas. No, la gente le gusta. Yo he ido por Barcelona, yo toqué un concierto en Barcelona en la orquesta, en la OBC, de solista, un fin de semana entero. Recuerdo que mis padres vinieron un día conmigo y salí y un señor me dijo, en la calle, pero hombre, ¿usted dónde estaba? Y yo, pero esto es maravilloso, esto deberían ponerlo siempre, esto es una maravilla, no sé cuántos. Se lo dije al director de la orquesta, que era el titular, y me dijo, sí,
Ahí se Hasta quedó. hoy, ¿no? Bueno, hasta hoy creo que no ha habido ningún concierto de percusión en esa orquesta, si no me equivoco, desde ese año, que es el año 2000 mejor, ¿no? 2011. ¿No? 12 años sin concierto de percusión en una de las orquestas más En la importantes UC. de España, que es la Orquesta de Barcelona. O sea, es inaudito. O sea, lo siento, pero no podéis ir a ver conciertos de percusión. Bueno, dejamos aquí hecha esa visibilización, por lo menos, de que también existen. Que yo supongo que muchas veces es por pura... Como Teruel, ¿no? Igual. Más o menos. Por pura ignorancia muchas veces o por puro desconocimiento. No. Es al contrario. Yo estoy convencido que es porque quieren que toque el violín. O sea, que es de cello, violín, piano. Yo toco en una orquesta, lo tengo clarísimo. No es excluyente, ¿no? No, claro que no es excluyente. No, claro, pero sí es excluyente. Al final, por números, es excluyente. Nos toca a nosotros. No, Vamos... Está clarísimo. Está tal, los programadores buscan el público equivocadamente porque no se están dando cuenta. Y además, a mí lo que me parece es que una orquesta, sobre todo las orquestas públicas, tiene una obligación. Para mí, lo público tiene una obligación para mí, que es programar lo que la sociedad da. Si tú te están componiendo constantemente obras para un instrumento, es que la sociedad está en eso. Y tú no programas, tú estás fuera de la sociedad, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos. Vamos a hablar de la marimba. Muy bien, hablemos de la marimba. Bueno, ¿desde cuándo Tampoco hay tocas conciertos tú de marimba. ¿Desde cuándo toco? Pues es una pena porque es un instrumento Ya. que tiene una sonoridad maravillosa. Cuéntanos un poquito la historia de este instrumento y la historia sobre todo de su interpretación y cómo pues, se ha ido integrando cada vez más. Bueno, esto es un instrumento que viene de África, obviamente, y que algunas culturas de Sudamérica lo hacen suyo, como México, Costa Rica, por ejemplo, y crean mucha música popular con este instrumento. Incluso en México hay familias enteras que tocan estos instrumentos, 3 o 4 en la misma marimba, y hacen música tradicional, por supuesto. Se llaman, las marimbas de ahí tienen tubos cuadrados de madera, se llaman marimbas, sobre todo las chapanecas, que es de Chiapas. ¿Sabéis que hay una rotonda en Chiapas con una marimba? Sí. Como aquí hay de anzuelos, pues hay una marimba. Qué bueno. Sí. O la pantera rosa, perdón. Es lo mismo, hay una marimba y tal. Entonces es un instrumento popular, muy bonito, tal, y que en la música contemporánea, básicamente en la música aparece, es un xilófono grave. Sabéis que la marimba está afinada tal cual y el xilófono una octava aguda, y el xilófono es un instrumento que se ha tocado mucho, y en Europa la marimba aparece un poquito tarde porque lo que se hacía era un xilófono grave, que era una silomarimba. Compositores como Messiaen y como otros componen para silomarimba, no para marimba. Claro. Sí, en América hay marimbistas, habéis visto alguna vídeos de estos tocando y divirtiéndose con marimba. Aparece el vibráfono también, que es un instrumento que viene de Mesopotamia. El metal viene, o sea, los instrumentos de metal vienen de allí. Esto se le llama vibraharp, creo que se llama, y es un instrumento como este, pero con láminas de metal que lleva un pedal también. Entonces, estos son instrumentos de láminas que los percusionistas hasta los años 80 o 70, en España sobre todo, hasta los 80, no se tocaban prácticamente más que puntualmente. De hecho, el otro día me enteré que dos de las primeras obras, creo que las primeras obras escritas para marimba están escritas para mí, que es un concierto de Miguel Franco, en España digo, un concierto de Miguel Franco de marimba, y una sonatinina de Miguel Franco y un concierto de orquesta y una obra de Marisa Manchado para flauta y marimba que escribió para nosotros, que estrenamos, no sé, en el año 84 y tal. Y las dos otras son de dos valencianos, justamente son de Pepe Suñer, y la otra siempre es profesor en el conservatorio, que era muy amigo de Tomeu Chaume, ¿cómo se llama? Pianista también, y él hizo las dos primeras obras también, o sea que es un instrumento con poca literatura española, ahora cada vez hay más, por supuesto, y que es un instrumento que entró en España un poquito tarde. De hecho, mi generación somos básicamente los primeros que tocamos solos de marimba. Y la obra que vas a interpretar además es un arreglo, porque ni siquiera Sí. es para marimba originalmente, es una obra de Mauricio Sotelo, original para viola, Sí. y que se titula 7B Bulería. Bueno, sí, Muros de Dolor. Es un Y Muros Muros de de Dolor Dolor, 7B. Os cuento la historia de esto.
yo tengo un proyecto que se llama Marimba Líquida, en el que pongo en valor diferentes sonidos de una lámina, solo de una lámina, 18 sonidos en una lámina solo. Entonces, ese proyecto lo estoy desarrollando hace 5 años y hay compositores que me están ayudando a desarrollar el proyecto componiendo obras para este tipo de sonidos inherentes al instrumento, ¿vale? Entonces, yo un día escuché a Tabea Zimmerman, una gran violista, tocando una obra de Mauricio Sotelo, que está escrita, tiene muchas versiones. Esta era la última que había escrito para viola, y él tiene versiones para saxo, para flauta, para otros instrumentos, saxo tenor y tal. Y entonces yo la escuché y dije, mándame la partitura, Mauricio, por favor. Me mandó la partitura y le dije, jolín, esta obra por tesitura, aunque la tengo que octavar, por carácter, no sé, por cómo está escrita, yo creo que la puedo interpretar en la marimba. Solo habría que añadir algunas cositas y tal, pero lo que voy a hacer es, si te parece, es licuártela. Y se quedó así. Digo, sí, voy a implementarle los sonidos que estoy investigando. No muchos, pero algunos. Ah, qué bien, quedamos y él ha hecho una versión, o sea, ha escrito la versión de los sonidos donde yo le decía, pues aquí podemos ir al centro, aquí al borde, aquí la zona, no sé cuánto, y así podemos tener una nueva obra de marimba muy interesante porque sabéis que Mauricio Sotelo hace flamenco espectral y esta obra es muy flamenca de alguna manera. Que decíamos, ¿no? Sí, y tiene una soleá por bulerías al final muy lenta, donde, paradójicamente, este instrumento, en los lentos, normalmente la gente, todo el mundo toca con baquetas muy blanditas, ¿no? Para que sea muy bonito, muy redondo, muy suave, ¿no? Y yo la soleá la voy a interpretar con las baquetas más duras que tengo, con el objetivo de tener muchos sonidos diferentes y poder desplazarme por las láminas de la marimba para que esos sonidos sean más abiertos o más cerrados. Es decir, un poco como un flamenco haría cuando cierra su garganta, su boca, para tener un quejío o otros sonidos. Timbre, otra vez. Y eso forma parte de licuar la marimba, ¿no? Sí, forma parte de licuar la marimba. Tenemos el tiempo justo para escucharte interpretando. Sí, vamos a terminar con música. Muchísimas gracias, Juanjo Guillén, por este rato tan maravilloso que hemos pasado descubriendo, experimentando, conociendo nuevos instrumentos y nuevas sonoridades. Vamos a escucharte interpretando Muros de Dolor de Mauricio Sotelo a la marimba. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado ahí y por haber disfrutado tanto como nosotros. Y hasta la próxima. Juanjo Guillén, Mauricio Sotelo, Muros de Dolor. Gracias.